¿Por qué en la Iglesia de Cristo no usamos instrumentos mecánicos musicales? Esta es una de las primeras sorpresas que se lleva cualquier visitante que asiste a una iglesia cristiana. ¿Por qué no usan tambores? ¿Por qué no usan pianos, órganos, guitarras, etcétera, etcétera? Hoy en Exponemos, no imponemos, queremos exponer este tema álgido. Este tema que una vez más nos introducimos diciendo, este tema no se puede responder con opiniones. Este tema no se puede responder con creencias personales. Ni siquiera este tema se puede responder con lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta muchas veces es secundario en relación con la verdad de la palabra de Dios. Quiero exponer rápidamente 3 razones, 3 bases por las que no usamos instrumentos mecánicos musicales. La primera razón es porque en la iglesia cristiana no vivimos según el Antiguo Testamento, sino que vivimos según el Nuevo Testamento. Todo estudiante serio, sincero y formal de la Biblia debe conocer la primera regla básica del estudio de la Biblia, es a saber que la Biblia se divide en 2 pactos, en 2 tratos de Dios con la humanidad, el cual el primero se llama Antiguo Testamento, y que fue un trato de Dios con la humanidad principalmente a través del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos leyes como sacrificios, encontramos leyes como circuncidarse, encontramos muchísimas leyes dentro de las cuales se autoriza el uso de instrumentos musicales. El pueblo de Israel usó instrumentos musicales. El rey David es muy conocido por su uso y perfeccionamiento de los instrumentos musicales. No es correcto usar pasajes del Antiguo Testamento para desmentir el uso de instrumentos musicales en la iglesia cristiana de hoy en día, ya que en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, los instrumentos musicales sí fueron autorizados. Pero hoy en día, todo estudiante sincero y honesto de la Biblia debe conocer que ya no nos regimos bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ahora es una referencia, es una sombra, es un ejemplo para nosotros los cristianos que nos regimos bajo el Nuevo Testamento. 2 referencias bíblicas rápidas, ya que no es el tema Antiguo o Nuevo Testamento, pero para que entendamos que vivimos bajo el Nuevo Testamento, podría ser Hebreos 7:22, que vamos a darle lectura. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hay un nuevo pacto, un nuevo testamento, y Jesús es el fiador de ese nuevo pacto. Otra referencia rápida la encontramos en el siguiente capítulo 8, versículo 6, en donde dice, pero ahora, dice el escritor del Nuevo Testamento, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La iglesia cristiana ya no se rige por el Antiguo Testamento. Si usted quiere regirse por el Antiguo Testamento, usted no puede extraer del Antiguo Testamento solo lo que a usted le gusta. Generalmente se extrae del Antiguo Testamento los diezmos, las danzas y los instrumentos musicales. Pero el Antiguo Testamento contiene muchísimo más mandamiento que se debe cumplir para aquellos que se quieren regir por este Antiguo Testamento. Entonces, número 1, no tocamos instrumentos mecánicos musicales porque estos sí fueron autorizados en el Antiguo Testamento, mas no en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente argumento de exponemos, no imponemos. No usamos instrumentos musicales en la iglesia cristiana porque al adorar
no buscamos agradarnos a nosotros, sino que buscamos adorar y agradar a Dios. Uno de los argumentos sobre el uso de los instrumentos musicales que he escuchado es que se escucha más bonito, es que atrae a más personas, es que me gusta más cómo se oyen los instrumentos musicales, es que me siento más cerca de Dios. Bueno, estos argumentos pueden proceder de corazones sinceros, pero recordemos que la sinceridad no puede salvar a nadie. La sinceridad no es una base para presentarnos ante Dios. Debemos presentarnos ante Dios basados en su palabra. Tenemos un ejemplo en la Biblia, y es un ejemplo, y para ello usaremos el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es ejemplo, sombra de todo lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. En Levítico capítulo 10 vamos a leer el ejemplo de Nadab y Abiú, que estaban adorando a Dios. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Mira el contexto de esta adoración de Nadab y Abiú, que eran hijos de un sacerdote. Nadab y Abiú fueron a adorar con incienso, que es otra de las formas de adoración del Antiguo Testamento. Sin embargo, podemos notar que el incienso que Dios había mandado a Nadab y Abiú tal vez no les gustaba. A Nadab y Abiú les gustaban otros aromas, le gustaba otro tipo de incienso y se lo ofrecieron en adoración a Dios. Mire la reacción de Dios ante la adoración de Nadab y Abiú, porque a ellos les gustaba más. Dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios es muy celoso con lo que Él nos manda. En este ejemplo de Nadab y Abiú, Él no había mandado otro fuego, un fuego extraño para adorarle. Y la reacción de Dios fue disciplinar a Nadab y Abiú. Decir que queremos usar instrumentos musicales porque a mí me gusta es agradarnos a nosotros mismos, es buscar agradar a los demás. Pablo decía, porque si yo todavía quiero agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Nosotros en nuestra adoración queremos agradar al único y verdadero Dios. Jesús le dijo a la samaritana que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu es una adoración espiritual, conectada al Señor, y en verdad basados en lo que Dios manda. En este caso, en nuestros días, basados en la palabra de Dios. La tercera razón y final por la que no usamos instrumentos mecánicos musicales en la Iglesia de Cristo es porque simple y sencillamente tenemos el mandato de cantar en el Nuevo Testamento. Muchas personas se atreven a decir, la Biblia no dice si se pueden usar o no se pueden usar instrumentos musicales. Claro que la Biblia lo dice, claro que la Biblia habla. Y en el Nuevo Testamento, que es donde nos regimos los discípulos de Cristo, sí hay mandamiento, hay ejemplo de cómo se debe adorar. La Escritura no guarda silencio, como muchos dicen. El ejemplo es adorar a Dios con nuestras voces, cantando. Todo estudioso de la ciencia de la música sabe que la música se divide en dos grandes áreas. Una de las grandes áreas de la música como ciencia son los instrumentos mecánicos musicales. Y la segunda área en la que se divide la música es el canto. El mandato, el ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento es cantar. Y hay abundancia de pasajes bíblicos que nos van a instar a nosotros, los seguidores de Cristo, que nos regimos bajo el Nuevo Testamento, a cantar. Hagamos un repaso de todos estos pasajes. En Mateo capítulo 26, versículo 30, podemos tomar un ejemplo de Jesús, que él cantó con los
apóstoles después de haber celebrado la primera cena del Señor. Dice Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Qué hermoso ejemplo nos da nuestro propio Señor Jesucristo cantando junto a los apóstoles. No vemos a los apóstoles llevando guitarras, llevando panderos, llevando arpas. Dice la palabra de Dios que ellos cantaron. Vamos a hacer una pausa en este tema tan delicado y tan importante, pero que queremos enfocar con sinceridad y con una exposición basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a parar aquí y en la segunda parte seguiremos con la enseñanza por qué no usamos instrumentos musicales en la iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga, te espero el próximo viernes. Recibe toda la honra, precioso